Bienvenidos para nuestra reflexión sobre el tema, concretamente nuestra iglesia martirial. Desde los primeros años de la vida de la iglesia, pues si Jesucristo fue perseguido en su tiempo, también los seguidores de él fueron perseguidos. Pero los apóstoles dieron testimonio del resucitado, Cristo muerto pero resucitado, era el que les acompañaba. Por esa razón es que ellos pues estaban llenos de gozo porque habían contemplado al resucitado y sabían que lo que les pasara tenían la garantía de que Cristo, el mismo que había resucitado, los resucitaría también a ellos. De ahí viene la garantía pues de ser testigos calificados sobre Jesucristo, y es lo que nos ocupará en esta reflexión, poniendo el ejemplo de San Esteban, protomártir. Él es uno de los 7 diáconos que fueron llamados para el servicio de las mesas, pero el diácono pues también predicaba, y como también hoy un diácono pues también predica. Estaba él en la predicación cuando fue perseguido por los grupos de fariseos en ese tiempo, y estos lo llevaron pues a la muerte. Y el testimonio de él era bien claro. Él, pues al igual que Jesucristo cuando estaba en la cruz perdonó a sus verdugos, también San Esteban, él desde el momento de su sufrimiento pedía: Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado, y murió. Por eso él es uno de los es el protomártir de la iglesia, y lo recordamos en este día para abrir pues el tema sobre la importancia que tiene el ser testigos valientes. Nuestro mundo necesita pues testigos valientes. Cerramos este primer ciclo con una catequesis que resalta una de las realidades de nuestra iglesia, el martirio. Queremos ser como la iglesia apostólica, fuerte, decidida y comprometida. Esa es la ilusión pues del Concilio Vaticano II, que el Papa Francisco intenta recuperar una iglesia participativa, de servicio, periférica y comprometida con los pobres, en definitiva, testimonio martirial. Nuestra iglesia guatemalteca pues por muchos años sufrió la guerra interna, violencia, desplazamiento de muchas comunidades, y en ese contexto hubo obispos, sacerdotes, catequistas y laicos que defendieron los derechos de los más pobres y desposeídos o marginados. Muchos de ellos fueron asesinados dando fiel testimonio de su fe en Jesús, que nos invita a llevar la buena nueva a los pobres. Mártires del Quiché, de Izabal, de Sololá y de nuestra arquidiócesis, los más recordados, Padre Hermógenes y Monseñor Gerardi, aquí en nuestra arquidiócesis. Pero martirio, ¿qué significa? La palabra martirio procede del término griego martirium, que luego deriva al latín como mártir y significa testigo. En el sentido de la fe es aquel o aquella que vive el seguimiento de Jesús, no solo de palabra, ni haciendo solo prácticas religiosas que no tocan su vida, sino que transforma pues la propia existencia según el modelo mismo de Jesús, y entrega esa vida a los demás de tal modo que está dispuesto hasta derramar su propia sangre por Cristo y por los hermanos.
La historia de la Iglesia está sembrada de hombres y mujeres que, viviendo así el seguimiento de Jesús, dieron su vida por Jesús y por los hermanos. El primer mártir de toda la Iglesia pues es San Esteban. Lo hemos visto en la lectura pues del texto en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Ellos fueron pues testigos valientes que prefirieron entregar la vida por Cristo y su estilo de vida con Él. Así que ellos seguían a Jesús y vivían como vivía Jesús, al grado de lo que ya comentábamos. El testimonio de San Esteban pues es muy parecido al testimonio de Cristo en el momento de la muerte. Pero la gran pregunta es, ¿ser testigo? Sí, hay testigos en diferentes áreas, más en juicios, ¿verdad? En procesos jurídicos. Pero aquí se trata de un testimonio. Ser testigos de Cristo es lo mejor y lo más grande que han tenido en su vida, y por Él y por los hermanos merece darlo todo e incluso la vida. Estas son expresiones del apóstol Pablo: ser testigos de Cristo, testigos de un amor llevado hasta el extremo, como respuesta pues al de Jesús, habiendo amado a los suyos, dice, los amó hasta el extremo. Testigos de la verdad, de la fe y de la experiencia que tuvieron con Jesús y de su estilo de vida, llevando a las realidades del mundo. El primer testigo mártir por Jesús fue Esteban, por eso le llamamos el protomártir. Releyendo el texto bíblico de Hechos, caímos en la cuenta de que se entregó su vida por fidelidad a Cristo como su único Salvador. Quienes estaban apegados a todas sus prácticas legalistas y no reconocieron que la gracia de Dios nos venía por Cristo, fueron los que lo mataron a fuerza de apedrearlo. Su martirio es sobrecogedor. Esteban, lapidado hasta la muerte por ser seguidor de Jesús, recibe esta gracia, y por eso repite en su martirio las mismas palabras del Maestro martirizado: no les tengas en cuenta este pecado. Las palabras de San Ignacio de Antioquía, otro mártir, en su carta a los romanos, puede resumir la fuerza de convicción que los mártires experimentaron en su corazón y que los movió a entregar su vida. Escribió a todas las iglesias: y hago saber, dice, a todos que de mi propio y libre albedrío muero por Dios. Dejadme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios y soy molido por las dentellas de las fieras, para que pueda ser hallado pan puro de Cristo. Entonces seré verdaderamente un discípulo de Jesucristo cuando el mundo ya no pueda ver mi cuerpo. Son palabras pues de San Ignacio de Antioquía. Por esto, lo importante ahora es que los testigos que se quieren a lo largo de toda la historia de la Iglesia son testigos de Jesucristo vivo y resucitado. Es verdad que nosotros tendemos más a la devoción de Jesucristo cargando su cruz, o bien Jesucristo sepultado, la parte de la muerte, pero no olvidemos que lo más importante en la vida de la Iglesia es que Cristo ha resucitado de entre los muertos.
Por eso el testimonio de los apóstoles y en este caso del diácono se trata de la experiencia del encuentro con Cristo. Como hemos visto, el mártir, por ser testigo y dar testimonio, y como consecuencia de ese actuar puede ser perseguido, atormentado y hasta morir por la causa de Cristo. Por eso dice pues el Catecismo de la Iglesia Católica: el martirio es el supremo testimonio de la verdad de fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. En las palabras del Papa Benedicto XVI dice: ¿en qué se funda el martirio? La respuesta es sencilla: en la muerte de Jesús, en su sacrificio supremo por amor, consumado en la cruz, a fin de que pudiéramos tener vida. Así pues, el testimonio cristiano no se queda en el simple acto de observar y contemplar el acontecimiento como algo del pasado, sino que transmite esa vivencia, ese acontecimiento como experiencia, y si es necesario, entregar la vida por muchos, como Jesús lo hizo. Este acto es donación. Se convertirá en generador de nuevos creyentes y testigos del amor del Señor, según la célebre afirmación de Tertuliano a finales del siglo II: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Bien, podemos pensar pues que Tertuliano tenía en mente la misma afirmación de Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Verlo en Juan 12:24, referida a su propia muerte, pues en la cruz. Ahora nuestra pregunta es: ¿dónde pide el Señor que demos testimonio? Podríamos pensar pues que el testimonio se da solo pues en el interior de la iglesia. ¿Por qué? Vamos a la iglesia, a la misa, a la celebración de sacramentos, al trabajo pastoral. Son espacios bien pues importantes. ¿Qué es lo que se vive ahí? Pues dentro de la iglesia, pues uno puede dar testimonio como catequista. A algunos les gusta ser predicadores. Otros les gusta participar en ministerios de alabanza. Otros como ministros extraordinarios de la comunión. Este tipo de testimonio es visible, la gente nos observa, pero hasta ahí pues podemos llegar. Pero podemos olvidar el otro tipo de testimonio, el que se da en la vida común, en la vida diaria, en las actividades después del día, el testimonio que se da en la familia, el testimonio que se da con el vecino, el trabajo, en el centro de estudio, en la vida social, en la vida política y en la vida ordinaria. Pues que no lo olvide. La Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en el numeral 42 dice: Jesús, el Hijo de Dios, manifestó su amor entregando su vida por nosotros. Pues bien, algunos cristianos ya desde los primeros tiempos fueron llamados y seguirán siéndolo siempre a dar este supremo testimonio de amor ante todos, especialmente ante los perseguidores. Por tanto, el martirio, en el que el discípulo se asemeja al Maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo y se conforma a él en la efusión de su sangre, es estimado por la Iglesia como un don extraordinario y la suprema prueba de amor. Sin embargo, todos deben estar dispuestos a confesar
a la persona de Cristo delante de los hombres y a seguirlo por el camino de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan en la iglesia. Todos los que conformamos la iglesia estamos llamados a dar testimonio, a llevar a todos lados a Cristo con nuestros actos, con nuestra vida, con nuestra propia forma de ser. Ahora distingamos, ¿verdad? Porque lo que hasta ahora hemos hablado es sobre el martirio de sangre. Hay martirio cruento y martirio incruento. La palabra testimonio puede ser de sangre o puede ser sin sangre. Pero hablemos del martirio de sangre. A este es al que propiamente llamamos martirio. El acto heroico de todos aquellos hombres y mujeres que, habiendo dado testimonio de Cristo con su vida cristiana, fueron violenta y cruelmente perseguidos a causa de su fe. Todos los apóstoles de Cristo, San Pablo, San Esteban, pero también los de nuestra tierra. Tenemos acá el padre Hermógenes López, Monseñor Juan Gerardi, los ya beatos mártires del Quiché, el beato padre Francisco Rotter, los beatos padre Tulio Maruzo y el catequista Luis Obdulio Arroyo, y tantos y tantas en toda la iglesia y en nuestra tierra guatemalteca, tan cercanos a nosotros. Lo que a uno pues le llama la atención es que nos une con todos los mártires que sean reconocidos oficialmente o no, con su cuerpo entregado y su sangre derramada a imagen de Cristo, es que ellos son para nosotros modelo de martirio. Y sabemos que su martirio unido al de Cristo dará fruto en abundancia para las nuevas generaciones cristianas. Hasta aquí el martirio con sangre o martirio cruento. Pero viene el otro martirio que es incruento, es decir, sin sangre. Es el más común. Es la vida entregada por el reino de Dios. Es decir, el desgaste que se va a dar en las personas sobre la entrega a esta creación de comunidades, a trabajar por los valores del reino, las características del reino que se harán notar en el trabajo de la iglesia. Sin embargo, la entrega en el martirio no siempre es una realidad sangrienta. Existe otro tipo real de martirio, de testimonio de vida, es la actitud de donación consciente y total que abarca toda la vida. Es un martirio incruento pero eficaz. Es el martirio del cuerpo que se entrega a la vida cotidiana que nos hace como Jesús. Martirio de una vida que se desgasta en el servicio, en la entrega, en el apostolado, en la misión, en la salida a las periferias, en la promoción humana. Y así todos tenemos la posibilidad pues de ser mártires, testigos con nuestra propia vida. Cuando la vida es sacrificada pues y entregada al anuncio del Evangelio, cuando se da testimonio desde el quehacer por los más necesitados y abandonados, ahí se está ofreciendo la vida. También cuando se dice la verdad y se defienden los derechos de los más vulnerables e indefensos, aunque esto lleve casi siempre pues el martirio de sangre, como se ha contemplado. Una vida martirial es una vida entregada por Cristo, con Él y en Él, para la vida del mundo. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cristiana
de los demás, achica distancias y abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Escribió el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, numeral 24. Vale la pena por leer el tema de lo que tratamos también, la enseñanza sobre el servicio y la renuncia. Todo discípulo construye la sinodalidad en la medida en que se convierte en espejo del estilo propio de Jesús, su servicio abnegado y su generosa entrega hasta las últimas consecuencias, estilo pragmático, performativo e interpretativo. Bien, entonces en síntesis que hemos hablado, hemos planteado que la Iglesia desde el comienzo ha sido mártir, es decir, ha sido testigo. Y hemos citado la primera persona, el protomártir de la vida de la Iglesia, San Esteban, este diácono que entregó la vida. Y que cuando uno va leyendo la vida, la muerte del Señor en la cruz, en los evangelios, y compara con la muerte de Esteban, si hablamos de las 7 palabras de Jesús en la cruz, palabras parecidas dirá el diácono en el momento de su muerte. Un auténtico testigo. Hemos citado también a San Pablo, a los demás apóstoles, todos murieron martirizados. Así fue su vida, porque en ese tiempo tenían que luchar contra el paganismo. Bueno, luego pues nos acercamos para saber qué significaba un mártir, qué mártires tenemos en la vida de la Iglesia. Y recordamos a los primeros, ¿verdad? Como San Ignacio de Antioquía, que él iba en camino, no en camino, sino en barco para Roma, y yendo para allá escribió las cartas, y en la carta que escribió a los romanos es donde él declara, ¿verdad?, de que va a ser triturado por las fieras y que así va a ser como trigo de Cristo y como uva pisoteada, cuerpo y sangre del Señor. Es tremendo ser testigo del Evangelio. Y luego, pues, para saber qué tipo de martirios hay, el martirio cruento y el martirio incruento, a cualesquiera de los dos, los que nos hemos apuntado para ser testigos de Jesús, lo seremos de una u otra forma. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.